Amigos de Canal Lubicon, de vuelta de las vacaciones empezamos nuevamente este año con nuevos videos. Agradecimientos, muchachos, a los numerosos suscriptores, a la cantidad enorme de me gusta. Sé que tenía el canal abandonado, chiquillos, discúlpenme, pero también necesitaba descansar. De nuevo las pistas, con muchas ganas de hacer nuevos videos. Hoy día, estimados, y sin más preámbulos, nos toca ver un video muy interesante que tiene que ver con la integral. Integraciones. La integral normalmente se ve en segundo semestre de ingeniería, incluso las del plan común, mejor dicho, en el plan común. Y pasa a ser una de las, comillas, asignaturas del cálculo después de las derivadas, ¿cierto? Bastante complejas para los alumnos de ingeniería. Y la verdad es que es porque no se comprenden algunas cosas y el por qué estamos haciendo lo que hacemos. En este video intentaré 2 cucharadas y a la papa, es decir, para los amigos que no entienden esa expresión, al hueso, vamos al meollo mismo del asunto y expliquemos para qué sirve la integral. Chiquillos, la integral se podría decir que nace en el momento en que, en algún momento, ¿cierto?, valga la redundancia de la historia, el ser humano empezó a calcular áreas de cosas. Pero de cosas, de figuras, figuras planas, que... Partamos con lo básico. Figuras planas que podían tener esta forma. ¿Por qué te digo esta forma? Pues yo podría decirte, mira, para una circunferencia calcula el área. Fantástico, ya sabemos la fórmula. Pi por r al cuadrado. Si tengo un cuadrado, lado por lado, es igual al área. Si tengo un rectángulo, base por altura, en fin, las fórmulas están. Pero ¿qué pasa cuando la figura no tiene una fórmula definida? No la encuentras tú en libros. Bien, partamos con una fácil. Para esta figura, yo no puedo decir que esta figura es un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Esta figura, te pregunto, yo te coloco en con una pregunta problematizadora. ¿Podrías calcular el área? ¿Qué crees? Si manejas algunos conceptos de matemáticas, ¿cierto? Observa la figura. Te darás cuenta que esta figurita es una combinación de otras figuras básicas. Con alta imaginación puedo separar ahí y aquí. Y con esta regla, ¿cierto?, puedo yo medir. Aquí tengo un triángulo, aquí pareciera que tengo un cuadrado, pero eso lo va a definir la medida, ¿cierto? Puedo medir lado, lado, están eventualmente haciendo 90 grados, lado por lado, dividido entre 2 es el área del triángulo. Perfecto, ya voy a tener esa área. El área de esto sería lado por lado, también lo mido con mi regla y ya tengo también esa área. Y esto, a todas luces, pareciera ser una circunferencia, una semicircunferencia, perdón, la mitad. Por lo tanto, si yo mido desde el punto medio, ¿cierto? Esta es la mitad entre ese punto y ese punto, y de aquí trazo una recta a cualquier punto de la semicircunferencia, eso será radio. Luego, si tengo el radio y tengo el valor de pi, que es 3,14, bla, 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 pues entonces, chiquillos, tengo la circunferencia y como es una semicircunferencia, divido y tengo también el área de la semicircunferencia. Para poder saber el área total, sumo entonces esa área, esa área, esa área. Área 1, área 2, área 3, y eso me daría el total del área de esa figura. Perdón, eso es fácil. Comillas, eso es fácil. Aquellos que no están familiarizados con esto, a lo mejor porque están en cursos más inferiores, chiquillos, no es difícil cuando tú aprendes a calcular el área por separado de cada una de las figuras. Pero ahora te pongo en el siguiente problema. Acuérdate, la mente del ser humano va avanzando y se van presentando distintas preocupaciones, por decirlo así. Quiero que te fijes en esta figura. ¿Ya? Obsérvala. Esa figura, ¿qué figura es?
¿Conoces tú esta figura? ¿La habías visto? No, se me ocurrió a mí un poquito antes de hacer el video. Es más, ni siquiera la había pensado. ¿Cómo calculo el área de esta figura? Esta figura pareciera que ahí tiene un triángulo, pareciera, ni siquiera podemos decir que es un triángulo rectángulo, por tanto habría que ver de esa base, calcular la altura. Esto ni siquiera es un triángulo. Aquí se produce otra figura geométrica que tampoco es un triángulo. En fin, te fijas que ya aquí se nos presenta otra dificultad. Aparecen curvas. ¿Podrías tú en tu casa, me lo comentas en los comentarios del video, cómo se te ocurrió a ti poder solucionar esto sin la integral? Conforme avanza el tiempo, ¿cierto? A matemáticos que fueron juntando esta información y luego la sintetizaron en una idea, concibieron el concepto de la integral. Paso a explicarlo a continuación, chiquillos. Atentos, estimadísimos. Fíjate en esta figura. Esta figura representa una función bastante curiosa por lo demás, no te preocupes. Tampoco sé qué función es, pero aparece así, es una función que está graficada en función de x, estamos claros. Y quiero saber cuál es el área, amiguitos, cuál es el área existente debajo de la curva, entre el intervalo a y b, entre el número a y el número b. O sea, me están pidiendo esta área, ¿cierto? Más o menos así el achurado. Se comprende, ¿no? Eso espero. Quieren el área bajo la curva entre el punto A y el punto B. Eso es lo que me piden. Esas son las cosas que en algún momento un señor se sentó y dijo, esta es la necesidad. Ojo, ellos no se sentaban y decían, ¿sabes qué hora se me ocurrió hacer? No. Porque yo quiero. Las cosas se fueron descubriendo y desarrollando como solución porque aparecían problemas que eran reales. ¿Da? ¿Estamos? Entonces, a partir de problemas reales, eso quiero decir. Entonces, sobre todo en la física, por ejemplo. Entonces, chiquillos, esto, me piden el área bajo la curva. Rayos. Yo creo ser bastante experto, y ustedes también lo sé, en decir que pueden calcular, teniendo las medidas, medir de ahí hasta ahí, y de ahí hasta ahí. Y ahí tenemos un cuadrado, un rectángulo, y yo puedo calcular esa área. Sin embargo, no voy a tener esta área. No la tengo. Le estoy haciendo el quite, ¿cierto? Pero resulta que me están pidiendo que calcule toda esa área. Esta pega es la que hacen mucho los ingenieros civiles, los calculistas, ¿ya? Pues bien, ¿cómo se soluciona ese problema? Te insisto, lo que te estoy tratando de presentar es ¿por qué estudiamos la integral y en qué se ocupa? ¿Ya? Entonces, la pregunta es ¿cómo calculamos el área achurada? Perdón. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el área achurada? ¿Qué nos están pidiendo entonces si nosotros vamos a lo que es el mundo de la integral? Nos están pidiendo la integral. Vamos a hacer mejor este símbolo, lo verás de esta manera en libros. ¿Ya? Me están pidiendo el área entre A y B, siempre el número más pequeño abajo, de f de x con respecto a x, ¿ya? De x. Entonces, pero la totalidad, no el cuadrado o rectángulo, sino que incluida toda esta parte que es más compleja de calcular. Pues bien, te paso a explicar cómo se le ocurrió a un señor y de dónde deriva todo esto de la integral. Amiguitos, lo vamos a explicar con algo más sencillo, con una función más sencilla, pero el principio es el mismo. Para la anterior tendríamos que hacer lo mismo, pero para que se entendiera en el dibujo,
y vean lo que voy a hacer, se aplica exactamente igual. Bien, un día un determinado señor, te invito a que investigues quién y me escribas acá abajo, profe, ya sé quién fue, hizo lo siguiente. Dijo, a ver, no existe esta figura definida entre A y B, esto con esta forma, una fórmula, sin embargo yo puedo hacer esto. Hizo esa forma, aprovecho esa también. Creo que se ve bien en cámara, me tengo que asegurar de eso, sí. Y dijo, bueno, aquí puedo construir un rectángulo. Si tengo este rectángulo, puedo calcular el área, porque ya sé cuánto vale ese trocito y sé cuánto vale esa altura. Perdón, de ahí hasta ahí, ¿cierto? Y va a tener esa área. Luego dijo, si al lado construyo uno con el mismo ancho, otro rectángulo, luego tengo esa área más esa área, ya estoy llegando a saber un valor aproximado de esa área. Mira lo que pensó. Construyo otra partición, otro rectángulo. Como tú eres un espectador inteligente, te darás cuenta que, claro, él puede estimar un valor de área aproximado, pero con mucho error aún. Y así se hizo por muchos años, entregar un valor aproximado. ¿Por qué? Porque si te vas dando cuenta, aquí van quedando rectángulos, suerte de rectángulos, sin considerar. ¿Me sigues? ¿Me vas siguiendo? Entonces, cada uno de estos rectángulos era una pérdida. Vamos a escribirlo con otro color, que yo sé que eso se pierde luego. Una pérdida de área. ¿Ok? Entonces vino otro señor, o tal vez el mismo, averígualo, y dijo, mira, ¿sabes qué? En vez de hacer rectángulos pequeñitos, con un determinado ancho, lo que vamos a hacer, lo voy a hacer para acá, va a ser construir rectángulos, pero muy delgaditos, lo más delgadito que se pueda. Exactamente esto, pero más estrechos. ¿Qué se conseguía con esto? Fíjate. Se conseguía que la pérdida fuera la mínima. Si yo hago más angosto esto, el rectángulo disminuye en su área. ¿Cuánto? Cuanto más estrecho sea el rectángulo, más me aproximo al valor real del área. Pero sigue siendo una aproximación. Ahora, quiero que te lo plantees así. Perdón, voy a hacer otro para que te hagas la idea. Nueva partición, nuevo pequeño rectángulo, ¿cierto? Así muchos, infinitos, hasta llegar hasta aquí. Calculo el área y el área está mejor aproximada que si yo utilizara rectángulos muy anchos. Mientras más angostos, mejor. Mientras más anchos, peor el valor. Entonces, cabe señalar que mientras más pequeñito, te insisto, sea el ancho, el valor del área a través de la integral va a ser un valor mucho más exacto. Mientras más anchos, las pérdidas son mayores, el valor aproximado en realidad se distorsiona bastante más, chiquillos. Por lo tanto, podemos agregar que la integral no es más que una suma infinita de
sumatoria, una suma infinita de rectángulos. Mientras más angostos, esta suma me da un valor mucho más cercano a lo real. Y eso es lo que hace la integral, estimados muchachos. Ahora, te voy a presentar, ya que entendiste el concepto de integral y lo que estamos haciendo, te voy a presentar algunas integrales más corrientes, más conocidas, como para que te des cuenta que además responde a mucho mecanicismo en este sentido, y te aprendes las fórmulas, o normalmente en el caso de la universidad hasta a veces te dejan utilizar formulario. Sin embargo, yo sé que los alumnos de la universidad, se los terminan aprendiendo de memoria, ¿ya? El video continúa. Mira, recuerdo que una de las fórmulas fundamentales que aprendí en la universidad es la siguiente. Esta es fórmula y la vamos a aplicar luego. Vamos a ver la integral. Todavía no la vamos a definir, por lo tanto esta es una integral indefinida de x, la integral de x con respecto a x, ¿cierto? Su fórmula es la siguiente, a ver, pero aquí vamos a ver, le vamos a poner un exponente, cualquiera, un número, ¿cierto? Con respecto a x. Esa es la fórmula. Esto debería ser igual a lo siguiente. Tenemos que se pone x, este exponente se le suma 1 dividido entre el exponente. Esa es la primera fórmula con la que podemos coquetear. Más, sin olvidar esto, una constante. Eso se agrega, chiquillos, suele el alumno confundirse bastante. Algunos profesores son bastante severos con respecto a esto. El agregar el c, ¿ya? Entonces, tú integras, disculpen, estamos integrando. Tú integras y una vez que tienes la integral siempre le agregas más c, que es una constante. ¿Ok? No te preocupes de eso, lo agregas. Luego, hagamos un ejemplo. Insisto, esta es la fórmula. Vamos a poner, acá tengo escrito 1 para que... Vamos a poner, por ejemplo, la integral de x elevado a 4 de x. ¿Ya? Entonces sería, te decía, según la fórmula, debo sumarle 1 al 4. Lo voy a escribir en esta oportunidad. Dividido el exponente, ¿cierto? El 4 más 1. En este paso escribo con detalle, luego lo podemos hacer de un viaje, de una, digamos. Más la constante que te decía. Paso siguiente, 4 más 1 es 5, dividido 5 más la constante. Cabe señalar, chiquillos, destacar que si yo derivo esto, voy a llegar a x igual a 4. O sea, la operación inversa a la suma es la resta. La operación inversa a la resta es la suma. La operación inversa digo, a la multiplicación es la división. La operación inversa a la división es la multiplicación. Y te presento, y la raíz, la operación inversa a la raíz es la potencia y viceversa. La operación inversa a la integración es la derivación, que está en un video anterior a este. Ojo con eso. Muchachos, hagamos otro ejemplo. Mira, con fracción. X 3/4. X está elevado a 3/4. Que ojo, si el profesor quiere ser un poquito villano, te puede poner esto. Por eso tienes que buscar todos los juegos posibles. Amiguitos, esto es lo mismo que eso. Entonces tú tienes que saber escribir esto de esa manera.
¿Ok? Hagámoslo así, puesto que si está así, voy a tener que llegar a eso. Entonces, perdón, con respecto a x, disculpa. Entonces, x a los 3/4 le sumo 1, pero en vez de poner ese 1, voy a escribirlo de tal manera que sean iguales los denominadores. Para que sean iguales los denominadores y sea igual a 1, puedo poner 4 más 4 partido 4, que es igual al 1. ¿Ya? Abajo ya sabemos que tengo que poner el valor de esa suma. ¿Cuánto da esa suma? 3 más 4 son 7. Vamos a hacerlo acá. 7 cuartos. Se mantiene el denominador, ojo con eso. Por lo tanto, abajo está quedando 7 cuartos. X elevado a 7 cuartos partido 7 cuartos. Obviamente esta expresión se ve bastante feíta. Perdón, más c. Y podemos decir que 4 va multiplicando arriba. Me imagino que si estás viendo este video es porque comprendes este paso, ¿cierto? El 4 puede pasar hacia arriba quedando dividido entre 7. ¿Ok? Veamos una derivada, perdón, una integral más popular. Se produce esto. Me ponen la integral de algo más otra cosa, y con respecto a dx, perdón, vamos a hacerlo así, con respecto a dx, ya entendiendo que es la integral de esa suma de expresiones, ¿ok? Entonces, la fórmula dice, chiquillos, que aquí tengo que separar eso. Tengo la integral de u de x más la integral de v de x. Es decir, si tengo una expresión polinómica, en este caso un binomio, debo separar la expresión. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo concreto. Lo tenía aquí escrito. Mi ejemplillo dice... Right. Ya. Sí. 2x, el ejemplo... 2x elevado a 3 más... ¿Qué más dice? Menos 5x y más 3. Más 3 de x. Podemos ponerlo entre paréntesis, ¿cierto? Para que tenga el sentido de la fórmula. Insisto, esto de aquí arriba es la fórmula. ¿Ya? Bien. ¿Qué dice la fórmula? Dice que tengo que separar, en este caso, el trinomio. Por lo tanto, me quedará derivada de 2x al cubo de x más... Dale con derivada. He dicho tantas veces derivada. Disculpen, chiquillos. La integral de 2x al cubo de x más la integral de 5x de x. Disculpen, en todas esas partes donde he dicho derivada, me he dado cuenta, se ocupa la palabra integral. Perdónenme, muchachos. Más 3 de x. Bien. Estas las vimos las fórmulas, esta sería nueva. ¿Cierto? Esto sería algo nuevo. Tengo el número solamente. Pues bien. La integral de esto va a ser 3 por 2, miento, sería la integral de, vamos a ver esa parte, disculpen muchachos, es que justamente llegó alguien a casa y eso me distrajo. Entonces, como les decía, en este caso, como tengo una constante numérica delante, esa constante la voy a dejar fuera un ratito. Por lo tanto, le voy a dar solamente tratamiento al x al cubo, ¿ya? De x. ¿Ok? Vamos a separar acá para seguir y continuar ahí. En el siguiente sería, saco la constante igualmente,
solamente me queda el x de x, y acá, fíjate lo que va a pasar, dejo la constante afuera, y acá queda un 1, ¿cierto? No es que quede nada. La integral de dx. Vamos a hacer eso. Olvídate del 2, nos preocupamos de eso. Se le suma 1 y al resultado se divide, queda como denominador. O sea, 2 por 3 más 1, 4, y abajo 4. Hice el primero. Más c. Luego simplificamos. En este caso, aquí hay un 1, más 1, más 5, x, 1 más 1, 2, partido 2, más c, más 3, un 1, es como que hubiera, ahí es como que hubiera una x igual a 0, porque cualquier cosa elevada a 0 es 1. Luego, a 0 le sumo 1, me queda x igual elevada a 1, dividido 1. No se pone. Más c. ¿Te fijas? Entonces, para terminar, lo único que hacemos es simplificar. 2 simplificado entre 4 sería 2 abajo, x4 partido 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos faltaría sería más 5x medios más 3x, y la c se coloca al final, ¿de acuerdo? O sea, la integral de toda esta expresión, chiquillos, ese trinomio, se convierte en esa expresión. Espero que te empieces a familiarizar con esto de la integral. En realidad no es difícil, pero hay que echarle harto tiempo, chiquillos, harta ejercitación. Comprender los distintos tipos de integración. Está en el libro, yo recomiendo, bueno, hay muchos en realidad, pero el Chaum, el cálculo, el libro Cálculo de Chaum, con ese, a mí me ayudó por lo menos en mi época universitaria. Hay muchos más, yo me acomodé con ese libro, lo encontré bastante bueno en términos generales. Sirve para hacer ejercitación, porque además vienen problemas hechos. Hoy en día ustedes tienen muchas más herramientas. Hay calculadoras online de integrales, ¿ya? Que muestran paso a paso lo que se hizo, por lo tanto tú puedes comprobar que lo que hiciste era correcto, ¿ya? Incluso integrales definidas. Ojo ahí. Estimados y queridos amiguitos, gracias por seguir el canal, gracias por haberte mantenido fiel a pesar de haberme tomado unas grotescas vacaciones, pero este cuerpo lo necesitaba. Así es que nada, un gran abrazo donde quiera que estén, y desde luego denle me gusta, suscríbanse y compartan, chiquillos. Un gran abrazo. Canal Lubicon. Adiós.